Hola, hola, bienvenidos al Subreddit del Control. En el comentario fichado hoy aquí, les dejo la marca de tiempo donde empieza el vídeo para quien viene de las otras aplicaciones y quiere explorar la introducción. Los convido a oír de una historia que nos cativa, nos prende y nos hacen ficar emocionados del principio al fin. La narración realiza una IA y a história tem elementos fictícios. Então, se quaisquer as semelhanças com nombres, lugares, pessoas reais é pura coincidência. A jogabilidade do vídeo é completamente original, criado por mim para brindar-lhes uma boa experiência. As histórias citadas também são traduzidas e adaptadas por mim para brindar-lhes a melhor experiência possível. Subscreva o canal para que não perca nenhuma nova história. Compartilha com quem desfrutam das boas histórias. Dê-me le gusta e comente sua opinião em el comentário. Agora, sem mais preâmbulos, vamos com a história. Las flores que siempre aparecen. Las flores que siempre aparecen. La primera vez que aparecieron las flores pensé que se habían equivocado de apartamento. Abrí la puerta temprano, todavía medio dormida y con una taza de café en la mano, y encontré un pequeño ramo de margaritas blancas apoyado junto a la pared del pasillo. Me quedé observándolo unos segundos confundida, miré a un lado, luego al otro, nada, el pasillo estaba completamente vacío. Me agaché y levanté el ramo esperando encontrar una tarjeta escondida entre las flores. No había nada, ni nombre ni mensaje, ni siquiera una pequeña nota, solo flores. Las dejé sobre la mesa de la cocina mientras me preparaba para salir al trabajo. Durante unos minutos seguí mirando hacia ellas cada vez que pasaba cerca, intentando entender quién las había enviado. No tenía sentido, no salía con nadie, no tenía exnovios insistentes, y tampoco conocía a alguien que hiciera ese tipo de cosas. Pensé que debía ser un error, probablemente alguien se equivocó de apartamento. Vivía sola desde hacía casi un año en un edificio tranquilo donde la mayoría de los vecinos apenas se saludaban. Algunos eran personas mayores y otros parecían tener horarios tan extraños que rara vez coincidíamos antes de salir. Llevé el ramo a la administración. La mujer que atendía levantó las cejas al verlo. Qué bonitas, las dejaron frente a mi puerta, creo que son para alguien más. Las tomó entre sus manos. Había nombre, negué con la cabeza. Entonces esperaré por si alguien pregunta. Asentí y me fui. Pensé que el asunto terminaba ahí, pero 2 días después abrí la puerta y encontré otro ramo. Esta vez eran pequeños girasoles. Me quedé inmóvil unos segundos, miré el número de mi apartamento, luego miré el pasillo. Después volví a mirar las flores. No puede ser, las levanté lentamente, otra vez sin tarjeta, sin mensaje, nada. Cuando llegué a la librería esa mañana seguía pensando en eso. Trabajaba en una pequeña librería cerca del centro y normalmente adoraba la tranquilidad del lugar. Me gustaba acomodar libros, recomendar novelas y escuchar el sonido suave de las páginas pasando, pero ese día estaba distraída. ¿Te ves rara? Levanté la vista y vi a Clara acomodando unos libros cerca de la caja. Rara como cuando intentas resolver algo. Le conté lo de las flores, esperaba que dijera que seguramente era un error, en cambio sonrió de inmediato. ¿Tienes un admirador secreto? Solté una pequeña risa. No digas tonterías. ¿Por qué no? Porque esas cosas solo pasan en películas. Claro, me miró unos segundos. ¿Y porque tú eres demasiado distraída para darte cuenta cuando alguien gusta de ti? Le lancé una mirada seria. Ella empezó a reírse. Durante el resto del día intenté olvidar el asunto, y casi lo logré. Hasta la hora del almuerzo, como siempre, crucé la calle hacia la cafetería frente a la librería. Daniel estaba detrás del mostrador, levantó la vista y sonrió apenas me vio entrar. Lo de siempre, no era una pregunta, ya sabía lo que iba a pedir. Sí. Comenzó a preparar el café mientras yo esperaba. Daniel era una de esas personas que parecían naturalmente tranquilas, nunca hablaba demasiado, pero siempre recordaba pequeños detalles. Sabía que odiaba el azúcar, sabía qué libros compraba, y recordaba cosas que yo misma olvidaba haber dicho. Cuando me entregó el vaso me observó unos segundos. Pareces pensativa. Lo miré. Se nota mucho. Un poco. Dudé unos segundos. Es una historia rara. Apoyó los brazos sobre el mostrador. Ahora tienes que contarla. Le expliqué lo de las flores. Esperé una reacción divertida, pero por un instante pareció quedarse pensando, solo por un instante. Luego sonrió.
tal vez alguien quiere alegrarte el día, sin decir quién es, tal vez le da vergüenza. Fruncí un poco el ceño, eso sería extraño, extraño malo o extraño bueno, lo pensé, y por alguna razón no encontré una respuesta inmediata, porque la verdad era que no me sentía incómoda, solo tenía curiosidad, mucha curiosidad, esa noche. Cuando llegué a casa me sorprendí mirando automáticamente hacia mi puerta antes incluso de sacar las llaves, no había flores, y por alguna razón que ni yo entendía, sentí una pequeña decepción. Durante los días siguientes seguí diciéndome que no iba a pensar más en eso, era ridículo, eran solo flores, flores dejadas por una persona desconocida frente a una puerta, no era un misterio enorme ni algo que fuera a cambiar mi vida, y aún así. Mi cerebro parecía no estar de acuerdo. Cada mañana, antes de salir del apartamento, abría la puerta con una pequeña expectativa que fingía no tener, la mayoría de las veces no había nada, y yo me decía mentalmente perfecto, mejor así. Luego cerraba la puerta y seguía con mi día, pero una tarde al regresar del trabajo, ahí estaban otra vez, esta vez eran pequeñas lavandas envueltas con papel marrón, no pude evitar sonreír, y eso me molestó un poco, porque ahora estaba sonriendo por unas flores misteriosas dejadas por alguien que ni siquiera conocía. Entré al apartamento y las puse en un jarrón cerca de la ventana, luego me quedé mirándolas, había algo raro en todo aquello, no se sentía como una broma, tampoco como esos gestos exagerados que algunas personas hacen intentando llamar la atención, era demasiado simple para eso, parecía algo hecho por alguien que realmente quería hacerlo y nada más. Al día siguiente, Clara notó mi buen humor antes incluso de que dejara mi bolso, no me digas, la miré que, volvieron las flores, la observé unos segundos en silencio, te odio un poco, ella empezó a reírse, lo sabía, no es nada, claro que es algo, se acercó con una sonrisa sospechosa, y que eran esta vez lavandas, lavandas, abrió los ojos. Exageradamente eso es muy específico, son flores, Clara, no hay flores normales y flores elegidas con intención, la ignoré y seguí acomodando unos libros, aunque siendo sincera, una parte de mí se quedó pensando en lo que dijo, porque tenía razón en algo, no parecían flores elegidas al azar, y había otro detalle, nunca eran exageradas, nunca eran enormes ni costosas, parecían pequeñas cosas escogidas con cuidado. Esa tarde fui por café un poco más tarde de lo normal, había pocas personas. Dentro de la cafetería, Daniel estaba acomodando vasos detrás del mostrador, levantó la vista apenas entré, pensé que hoy no vendrías, porque se encogió de hombros, siempre vienes antes, me quedé unos segundos observándolo, era curioso. Daniel notaba detalles muy pequeños, demasiado pequeños, se acercó con una sonrisa tranquila, lo de siempre, asentí, mientras preparaba el café, me apoyé sobre el mostrador, volvieron las flores, giró apenas la cabeza, sí, lavandas esta vez, por alguna razón que no entendí, una sonrisa pequeña apareció en su cara, muy pequeña, casi invisible, bonita elección, fruncí un poco el ceño, elección, me miró, quiero decir, bonitas flores, lo dijo con naturalidad, pero algo me pareció extraño. No sabía exactamente qué, solo una sensación, como cuando escuchas una palabra fuera de lugar y tu cerebro tarda unos segundos en notarlo. Me entregó el vaso, y ya descubriste quién es, negué con la cabeza, no tengo idea, te molesta, pensé unos segundos, y la respuesta salió sola, no, él sonrió una sonrisa tranquila, entonces supongo que no es algo tan malo, salí de la cafetería pensando en eso, porque tenía razón, no me molestaba, en realidad, empezaba a pasar algo peor, empezaba a gustarme. No la idea de tener un admirador secreto, sino esa pequeña sensación inesperada de llegar a casa y descubrir que alguien, en algún lugar, había pensado en mí por unos minutos. Durante la semana siguiente dejé de intentar convencerme de que las flores no me importaban, ya era inútil, lo noté una mañana cuando salí del apartamento y antes incluso de cerrar la puerta, miré automáticamente al suelo, no había nada, y mi primera reacción fue sentir una pequeña decepción, me quedé quieta unos segundos, luego suspiré, esto ya es ridículo, me estaba acostumbrando, eso era lo peligroso, aquello había empezado como algo extraño y ahora se estaba convirtiendo en parte de mí. Rutina, ir al trabajo, pasar por café, volver a casa, mirar si había flores, y lo peor era que ni siquiera sabía cuándo había comenzado a esperar por ellas. Esa tarde la librería estuvo especialmente tranquila. Había llovido durante casi todo el día y pocas personas entraron. Clara estaba sentada cerca de la caja revisando su teléfono, me observó unos segundos, ¿estás mirando la ventana otra vez? Giré la cabeza, no estaba mirando la ventana, claro. Sonrió lentamente, ¿estás esperando flores? La miré con cansancio, necesitas buscar un hobby, ya tengo uno, ¿cuál? Molestarte, le lancé un marcador que pasó lejos de ella, se rió sola durante varios segundos, cuando terminó nuestro turno ya estaba oscureciendo,
la lluvia se había detenido. Pero el aire seguía frío, crucé hacia la cafetería antes de volver a casa. Había pocas personas, Daniel estaba limpiando algunas mesas, levantó la vista al verme entrar. Llegas tarde hoy, hubo poco trabajo y el tiempo pasó lento, entonces necesitas café. Urgente exactamente. Me senté cerca del mostrador mientras esperaba. Por primera vez desde que lo conocía parecía un poco cansado, tenía las mangas dobladas y el cabello ligeramente desordenado, como si hubiera pasado todo el día moviéndose de un lado a otro. Cuando dejó el vaso frente a mí, lo miré unos segundos. Ahora yo diré algo. Levantó una ceja. Pareces cansado, sonrió, se nota mucho. Un poco. Se apoyó sobre el mostrador. Hoy faltó una persona y tuve que cubrir varias cosas, asentí. Mientras daba un pequeño sorbo al café, hubo unos segundos de silencio, luego él habló otra vez. Las flores desaparecieron, lo miré, era curioso, siempre preguntaba por ellas, siempre, no han aparecido desde hace unos días. Solo dijo eso, y por alguna razón sentí que parecía un poco decepcionado. Lo observé unos segundos, después terminé riéndome sola, que negué con la cabeza. Nada, eso significa que sí es algo, solo pensé algo tonto. Entrecerró los ojos. Ahora quiero saber, lo pensé. Unos segundos. Pensé que pareces más interesado en descubrir quién manda las flores que yo. Me quedé esperando una respuesta, pero por primera vez desde que lo conocía, Daniel pareció quedarse sin palabras. Parpadeó una vez. Luego tomó una servilleta que claramente no necesitaba acomodar. Curiosidad, supongo, lo dijo mirando otra cosa, y no sé por qué, pero sentí una sensación extraña, muy pequeña, como una pieza de rompecabezas que todavía no encontraba su lugar. No pensé más en eso, al menos no hasta llegar a casa, porque cuando doblé por el pasillo y vi mi puerta, me detuve. Había flores otra vez, pequeñas rosas blancas, y junto a ellas, por primera vez desde que todo había empezado, había algo más, una nota, solo una, pequeña, sin nombre, sin explicación. La levanté lentamente y decía: a veces las personas más cercanas son las que menos vemos. Me quedé mirando la nota durante varios segundos, la leí una vez, luego otra, y una tercera. A veces las personas más cercanas son las que menos vemos. Eso era todo, nada más, sin firma, sin una pista evidente, solo esa frase. Entré al apartamento con las flores y dejé todo sobre la mesa de la cocina. Me senté frente a la nota como si fuera algo mucho más importante de lo que realmente era, porque hasta ese momento todo había sido simple: flores misteriosas, curiosidad, una pequeña emoción inesperada, pero aquello era distinto. Era la primera vez que la persona detrás de todo intentaba decir algo, y la frase no salía de mi cabeza. Las personas más cercanas, ¿qué significaba exactamente eso? Comencé a pensar en todos los que conocía, Clara, algunos clientes habituales, mis vecinos, personas del trabajo, y luego mi cerebro empezó a hacer algo bastante molesto: volver una y otra vez al mismo nombre, Daniel. Fruncí el ceño inmediatamente. No, era absurdo, muy absurdo, solo porque él preguntaba por las flores no significaba nada. Además, Daniel era amable con todo el mundo, seguramente recordaba detalles de todas las personas que entraban a la cafetería, no solo conmigo. Sí, tenía sentido. Me sentí mejor durante aproximadamente 10 segundos, luego recordé algo: bonita elección, la forma en que lo había dicho cuando mencioné las lavandas, y después recordé otra cosa: siempre preguntaba por las flores, siempre. Apoyé la cabeza sobre la mesa. No iba a convertirme en una de esas personas que imaginaban cosas donde no las había. Al día siguiente fui a trabajar con la intención de olvidarme del asunto. No funcionó. Clara me encontró mirando la nota durante el descanso. ¿Qué es eso? La escondí inmediatamente. Nada. Ella abrió los ojos. Eso definitivamente no es nada. Suspiré, le mostré la nota, la leyó una vez, y lentamente levantó una sonrisa enorme, una sonrisa peligrosísima. No, la señalé inmediatamente. No pongas esa cara. ¿Qué cara? Esa cara. La cara de que ya sé algo. Cerré los ojos. Dios mío, se acercó más. ¿Y quién es la persona más cercana? No lo sé. Mientes, no estoy mintiendo. Lo pensaste. La miré en silencio, y por su expresión entendí que había perdido, porque Clara me conocía demasiado. ¿Quién? Suspiré. Daniel. Hubo un silencio de 2 segundos, y después ella golpeó la mesa. Lo sabía. Varias personas giraron para mirarnos. Habla más bajo. Lo sabía. Clara bajó un poco la voz, aunque seguía sonriendo. Escúchame, negué lentamente. No, escúchame. No quiero. Daniel, recuerda tu pedido antes de que hables. Trabaja en una cafetería. Daniel sabe cuando estás cansada. Es amable. Daniel siempre pregunta por las flores. Abrí la boca, la cerré, volví a abrirla, y la cerré otra vez, porque odiaba admitirlo. Pero ahora que alguien más lo decía en voz alta, sonaba un poco diferente, un poco demasiado diferente. Esa tarde fui a la cafetería sintiéndome extrañamente incómoda, no porque creyera que Clara tenía razón, sino porque ahora mi cabeza estaba
Llena de dudas, Daniel levantó la vista apenas entré, sonrió como siempre, pero por primera vez desde que lo conocía me encontré observándolo demasiado, la forma en que acomodaba las cosas, la manera en que sonreía, la forma en que me miraba. Y entonces pasó algo pequeño, algo absurdamente pequeño, pero lo noté, mientras me entregaba el café, miró hacia las flores que llevaba impresas en mi bolso, rosas blancas, las mismas que habían aparecido frente a mi puerta la noche anterior, y sonrió. Solo un poco como si recordara algo. Reddit del control. El resto del día intenté convencerme de que estaba exagerando, porque realmente lo estaba, una sonrisa no significaba nada, mirar un bolso tampoco significaba nada, y que Daniel preguntara por las flores podía explicarse fácilmente. Era una historia curiosa, cualquiera preguntaría por ellas, sí, todo tenía una explicación lógica, el problema era que ahora mi cerebro parecía decidido a analizar cada detalle, y una vez que empiezas a notar cosas, es difícil dejar de hacerlo. 2 días pasaron sin flores, luego 3 y aunque me daba vergüenza admitirlo incluso frente a mí misma, empecé a extrañarlas, abría la puerta antes de salir, nada, volvía por la tarde, nada, el pequeño rincón junto a la pared donde siempre aparecían parecía demasiado vacío. Era extraño cómo algo tan simple podía convertirse en parte de una rutina, y lo más extraño era que no extrañaba las flores, extrañaba la sensación, esa pequeña emoción inesperada al llegar a casa, esa curiosidad, ese pensamiento de que alguien había dedicado unos minutos de su día a pensar en mí una tarde, mientras acomodaba libros, Clara apareció a mi lado, no han vuelto, ¿verdad? La miré lentamente, como sabes, porque tienes cara de estoy fingiendo que no me importa, suspiré. No entiendo por qué me conoces tanto porque soy talentosa, se apoyó sobre una estantería, y si invitas a Daniel a salir, la miré como si hubiera perdido completamente la cabeza, que solo digo, solo estás diciendo cosas peligrosas, no dije que fuera. Si lo dijiste, no exactamente, la señalé con el dedo, lo pensaste, ella sonrió, la ignoré y seguí trabajando, pero la idea ya estaba ahí, y lo peor era que no era la primera vez que pensaba en Daniel. Solo era la primera vez que alguien lo decía en voz alta. Esa noche fui a la cafetería más tarde que de costumbre, había menos personas y Daniel estaba guardando algunas cosas detrás del mostrador, levantó la vista y sonrió apenas me vio entrar, pero luego frunció un poco el ceño, ¿todo bien? Parpadeé, si pareces triste, solté una pequeña risa, ¿también haces diagnósticos ahora? Sonrió, no, solo observé, me senté frente al mostrador, hubo unos segundos de silencio, luego hablé sin pensarlo demasiado, las flores dejaron de aparecer. No sé por qué lo dije, simplemente salió, Daniel bajó ligeramente la mirada, solo un segundo, otra vez y otra vez algo en su expresión cambió, muy poco, pero lo suficiente para que lo notara, ¿te decepcionó? La pregunta salió antes de que pudiera detenerla, levantó la vista inmediatamente, que las flores, sonreí un poco, siempre preguntas por ellas, se quedó mirándome unos segundos, y luego soltó una pequeña risa, tal vez tenía curiosidad por saber cómo terminaba la historia. Por alguna razón, mi corazón dio un pequeño salto, porque la manera en que lo dijo sonó extraña, demasiado extraña, no como alguien que preguntaba algo por curiosidad, sino como alguien que ya conocía el final. Cuando llegué a casa esa noche, me detuve en seco frente a mi puerta, había flores otra vez, pequeños lirios blancos, y una nueva nota, la levanté lentamente, esta vez decía, no todas las personas esperan ser vistas, algunas solo esperan el momento correcto. Me quedé inmóvil mirando la nota, no todas las personas esperan ser vistas, algunas solo esperan el momento correcto, la leí lentamente, luego otra vez y otra, sentí algo extraño en el estómago, no era miedo, ni incomodidad. Era esa sensación que aparece cuando empiezas a entender algo, pero todavía no quieres admitirlo por completo. Entré al apartamento y dejé las flores sobre la mesa, me senté frente a ellas durante unos minutos, pensé en las notas, pensé en las conversaciones, pensé en Daniel, y por primera vez dejé de intentar apartar la idea, porque ya estaba cansada de fingir que no la había considerado. Tomé mi teléfono, lo desbloqueé, abrí la conversación con Clara, y escribí, creo que tenías razón. Los 3 puntos aparecieron casi inmediatamente, luego desaparecieron, volvieron a aparecer, y finalmente llegó el mensaje, ¿sobre qué cosa exactamente? Quiero disfrutar este momento, cerré los ojos, te odio, su respuesta llegó en segundos, es Daniel. No respondí porque mi silencio ya era una respuesta. A la mañana siguiente me desperté más temprano de lo normal, y pasé varios minutos frente al armario sin entender por qué estaba tardando tanto en elegir ropa para ir a trabajar. Me detuve, me observé en el espejo, y entrecerré los ojos. No iba a hacer eso, no iba a actuar como si tuviera una cita, porque no la tenía, solo iba a tomar café,
como siempre, absolutamente igual que siempre, llegué a la librería y pasé la mañana distraída, leí la misma página 3 veces, acomodé un libro en la sección equivocada, y Clara sonrió tanto que empecé a considerar seriamente dejar de hablarle para siempre. Cuando terminó el turno crucé la calle, la cafetería estaba tranquila. Daniel estaba detrás del mostrador acomodando vasos, levantó la vista, sonrió, y sentí algo incómodamente parecido a nervios. Eso nunca había pasado, nunca. Me acerqué lentamente, lo de siempre, me observó unos segundos. Pero no empezó a preparar el café, solo siguió mirándome. ¿Qué pasa? Pregunté, parpadeó. Nada, pero seguía sonriendo, y ahora yo empezaba a ponerme nerviosa de verdad. Tomó el vaso y comenzó a preparar el café. Intenté parecer tranquila. No funcionó. Daniel, sí, quiero preguntarte algo. Sus movimientos se detuvieron apenas un instante, solo un instante, luego continuó. Está bien, abrí la boca, y la cerré, porque de repente me sentí ridícula, ridícula por pensar cosas, ridícula por imaginar posibilidades, ridícula por siquiera considerar preguntarlo. Él levantó la vista. ¿Qué pasa? Lo miré, y por unos segundos ninguno dijo nada. Entonces sonrió apenas, una sonrisa pequeña, tranquila, la misma de siempre. ¿Te asustaste? Fruncí el ceño. ¿Qué de hacer una pregunta? Lo miré sorprendida, porque era exactamente lo que acababa de pasar, y antes de que pudiera responder, dejó el café frente a mí, luego añadió algo con una naturalidad que hizo que mi corazón se detuviera por un segundo. A veces esperamos demasiado para decir cosas que queremos decir. Lo miré lentamente, muy lentamente, porque de repente aquella frase me sonó demasiado familiar, demasiado. Me quedé mirándolo sin decir nada, porque ahora estaba segura de algo. Había escuchado esa forma de hablar antes, no eran exactamente las mismas palabras, pero sí la misma sensación. La misma manera tranquila de decir cosas simples que parecían esconder algo más, las notas, las flores, las frases, y ahora aquello. Daniel levantó la vista y notó que seguía observándolo. ¿Por qué me miras así? Parpadeé varias veces. ¿Por qué? Creo que acabo de entender algo por primera vez desde que lo conocía. Pareció ponerse nervioso, muy poco, pero lo suficiente. Tomó una servilleta, la acomodó, luego acomodó otra, y otra más. Lo observé en silencio. Daniel, sí, mírame. Levantó la cabeza lentamente y ahí estaba. No era una sonrisa, no exactamente. Era esa expresión de alguien que ya sabe lo que va a pasar y solo está esperando. Sentí una pequeña risa escapar de mí, una risa incrédula. No puede ser. Él no respondió. Fuiste tú. Silencio, solo unos segundos, pero parecieron mucho más largos. Daniel bajó la mirada, luego volvió a levantarla, y soltó aire lentamente. Sí, eso fue todo. Sí, nada dramático, nada exagerado, solo una palabra, y por alguna razón, me quedé mirándolo durante varios segundos sin reaccionar, porque había imaginado muchas posibilidades, pero nunca había pensado en ese momento. Nunca pensé que diría si realmente descubría quién era. Tú dejabas las flores, asintió lentamente. Todo este tiempo volvió a asentir. Lo señalé. Tú preguntabas por ellas. Sí, tú actuabas como si no supieras nada. Sí, lo seguí mirando, y entonces empezó a verse cada vez más avergonzado. Se pasó una mano por la nuca. Ahora que lo pienso, suena un poco extraño dicho en voz alta. No pude evitar reírme, y él también terminó riéndose. La tensión desapareció casi de inmediato. Me senté frente al mostrador mientras lo observaba. ¿Por qué no dijiste nada? Daniel bajó la mirada un momento, pensó unos segundos antes de responder, porque no estaba seguro de que. Me miró, y sonrió apenas. De si te gustaba yo o solo te gustaban las flores. Por un instante no dije nada, y luego sentí una expresión de sorpresa aparecer sola en mi cara, porque durante semanas yo había pensado que el nervioso era yo, y resulta que él había estado igual, tal vez peor. Lo observé unos segundos, luego apoyé los brazos sobre el mostrador. Tengo una pregunta más. Pareció tensarse otra vez. Está bien, sonreí lentamente. ¿Qué flores pensabas dejar la próxima vez? Parpadeó, me observó unos segundos, y empezó a reír, una risa sincera, de esas que aparecen cuando alguien deja de estar nervioso de repente, y mientras lo veía sonreír, entendí algo que me hizo sonreír también. Durante semanas había estado buscando a alguien desconocido, sin darme cuenta de que la persona que esperaba encontrar ya formaba parte de todos mis días. Han pasado 8 meses desde aquella conversación, y todavía me sigue molestando una cosa. Daniel jamás quiso decirme cuáles flores había planeado dejar después. Intentó mantener el misterio durante semanas. Según él, ya había revelado suficiente. Según yo, después de hacerme pasar por una detective frustrada durante tanto tiempo, me debía respuestas. Al final terminó confesando, eran peonías, porque una vez, meses antes de todo aquello, mientras acomodábamos unos libros que había comprado, le conté que nunca había visto unas en persona, y sí, también recordaba eso,
todavía no sé cómo hacía para recordar tantas cosas pequeñas, aunque ahora ya no me sorprende demasiado, porque descubrí algo con el tiempo. Daniel prestaba atención a las personas que quería, de verdad prestaba atención, no a las cosas grandes, a las pequeñas, a cuando estaba cansada aunque dijera que estaba bien, a cuando fingía no preocuparme por algo, a cuando cambiaba mi pedido porque había tenido un mal día, a cosas que ni yo misma notaba. La librería sigue igual, la cafetería sigue frente a ella, y Clara sigue siendo insoportable. Cuando descubrió toda la historia estuvo aproximadamente 2 semanas repitiendo, yo lo dije, y honestamente, lo peor fue que tenía razón. Hace unos días llegué al apartamento después del trabajo y encontré algo apoyado junto a mi puerta, me quedé inmóvil unos segundos, luego empecé a reír, porque había un pequeño ramo de flores y una nota, la levanté, decía, solo porque llamé. Descubriste no significa que vaya a detenerme. Entré sonriendo al apartamento, y por primera vez desde que todo comenzó, ya no me pregunté quién las había dejado, porque ahora sabía algo que antes no entendía, las flores nunca fueron realmente lo importante. Lo importante era que alguien había encontrado cientos de formas pequeñas de decirme que me estaba mirando, mucho antes de que yo aprendiera a mirar hacia él también. Eso es todo por ahora, hasta la próxima historia en Edit del Control.